Hoy te platicaré de un campo minado de Apatzingán. En una zona disputada por dos cárteles y con cientos de habitantes desplazados que huyen de la violencia, el ejército hizo un patrullaje para tratar de disuadir la delincuencia. Sin embargo, los soldados se toparon con un campo minado que destrozó por completo uno de sus vehículos y dañó a alguno de sus elementos. En este video te platicaré del vehículo del ejército que pisó una mina de la delincuencia organizada y de la ola de violencia que azota a Apatzingán y sus alrededores. Bienvenidos al Caporal del 19 de junio, ¡comenzamos! Un vehículo del ejército con elementos a bordo activó un explosivo al adentrarse a un campo minado. Lo que acabas de ver es una grúa trasladando ese vehículo dañado en la explosión. Esta que te voy a mostrar ahorita es una fotografía que ilustra más claramente lo que ha ocurrido en Apatzingán, Michoacán. Este vehículo del ejército se adentró con elementos a bordo a un campo minado en la localidad de Las Bateas o Los Llanos, en el municipio de Apatzingán. Según los primeros informes por parte de las autoridades, los soldados del 30 Batallón del Ejército Mexicano estaban patrullando en la comunidad cuando ocurrió la explosión por sorpresa. Evidentemente ellos no sabían que habían ingresado a un campo minado. Como puedes apreciar, este vehículo quedó completamente destrozado y han sido reportados 4 soldados heridos. De hecho, 4 soldados es el número que tengo confirmado, aunque algunos medios han empezado a mencionar que son 8 los soldados heridos. Incluso aseguran que algunos de estos soldados sufrieron amputaciones de miembros inferiores. Sin embargo, tengo que ser muy claro, esta información no la he podido confirmar. La que tengo confirmada es la de 4 soldados heridos. Lo que sí está confirmado también es que estos elementos fueron trasladados al servicio médico de la 43 Zona Militar con sede en Apatzingán, pero por la gravedad de las lesiones tuvieron algunos que ser trasladados al Hospital Militar Regional que se encuentra en el estado de Guanajuato. Tras este acontecimiento, el ejército desplegó un operativo, tanto por tierra como por aire, con la participación de al menos 3 helicópteros artillados. Sin embargo, al momento en que estoy haciendo esta transmisión, ninguna autoridad ha informado de detenidos, ni tampoco le han atribuido la instalación de estas minas a algún grupo delictivo que se le adjudique esta agresión, ya sea pensando en agredir al ejército o derivado de enfrentamientos con otros grupos delictivos. Hasta aquí es lo que se sabe de este hecho en específico, que pareciera ser un suceso aislado. Sin embargo, lo que caracteriza a este canal, seguramente quien ya lo conoce, es el contexto en el que transcurren las cosas, el contexto que te comparto, que da más elementos para entender este tipo de acontecimientos. Esta explosión no es la única que ha sido registrada en esta entidad, con este tipo de artefactos en contra del ejército. En febrero del año 2022 te traje este video a este canal, te muestro la imagen en pantalla, sobre la incursión del ejército en campos minados por la delincuencia organizada en caminos de terracería que comunican Aguililla con Tepalcatepec, todo en Michoacán. En aquella ocasión el ejército había tomado el control de la zona luego de que por varios meses, incluso años, la delincuencia organizada había estado bloqueando los accesos. Pero en esa incursión del ejército, un vehículo blindado de la Sedena resultó dañado por una mina y un soldado resultó gravemente herido. Tras este hecho, también que los tomó por sorpresa, el ejército se dio a la tarea de detectar y desactivar todos los explosivos con un equipo antibombas. También he de compartirte la imagen miniatura de esta transmisión, la que estás viendo en este momento, es tomada de ese equipo antibombas que estuvo trabajando en febrero del año pasado. Antes de continuar, YouTube me está aquí mencionando que hay un poquito de problemas en el internet. Por favor, en el chat confírmenme si todo está transcurriendo sin ningún problema, ya que la semana pasada tuvimos exactamente la misma situación
me arrojaba el programa que había problemas en el internet, pero en realidad ustedes estaban viendo la transmisión sin ningún tipo de, pues, de problema. Continúo. De tal forma que en Michoacán enviaron entonces el equipo antibombas. Con el paso de los días fueron reportados todavía más incidentes, como el de un hombre muerto al pisar una mina instalada en su propia parcela, en donde tenía allí justo pues sus plantíos. Y cuando estaba revisando fue cuando ocurrió esta explosión. Se sabe que al término de las labores en esa zona, el ejército encontró más de 200 minas. De manera pública y oficial, las autoridades no adjudicaron estas minas a un grupo delictivo en específico, aunque pareciera increíble que una persona o un grupo pudiera instalar más de 200 explosivos de manera anónima, pero no hubo reporte de ello. Lo que sí se sabe es que esta zona está siendo disputada por dos grupos delictivos, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos. De hecho, en Apatzingán, donde ocurrió esta última explosión este fin de semana, estas últimas horas, apenas el pasado fin de semana, el ejército se enfrentó con presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y te muestro en pantalla lo compartido por la Secretaría de la Defensa Nacional tras un operativo y enfrentamiento ocurrido en Apatzingán. Según informó la Sedena, la tarde del pasado viernes 16 de junio, elementos del ejército patrullaban en la comunidad de Tepetate cuando fueron emboscados por hombres armados. Estos que estás viendo en pantalla, que de hecho solamente son 3, aunque en total fueron detenidos 6. Pero continúo explicándote. Sin embargo, luego de esta emboscada, los soldados lograron repeler la agresión y lograron detener en ese momento a 3 personas con armas largas, cargadores y cartuchos de grueso calibre y chalecos blindados con las siglas CJNG. Uno de esos detenidos, 3 detenidos iniciales, resultó herido, mientras que hubo un cuarto que fue abatido en el lugar. Pero tras esta agresión, el ejército hizo recorridos de prevención y de vigilancia en la misma zona, y fue entonces cuando se encontró a otras 3 personas con armas de fuego. De tal forma que en total en esa tarde fueron detenidas 6 personas. Actualmente justo esta zona es de especial importancia, la zona de Apatzingán, debido a que el Observatorio de Seguridad Humana de la región de Apatzingán ha reportado que a partir del 9 de junio, es decir, hace apenas una semana, comenzó el desplazamiento forzado de habitantes originarios de comunidades como el Alazán, el Alcalde, Las Bateas, Llano Grano, entre otras comunidades, debido a la violencia que se ha incrementado por la disputa por el territorio, por la delincuencia organizada, principalmente entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos, como te mencionaba, que son los que tienen presencia en esta zona. Y según el observatorio, es de 1000 los desplazados, la cantidad de desplazados, de los cuales 2/3 partes son menores de edad. Justo es en esta zona, en medio del enfrentamiento entre grupos delictivos, en medio de cientos de desplazados, y tras la reciente detención de 6 personas armadas, en donde el ejército hizo este recorrido en el que uno de sus vehículos pisó una mina en una zona donde no tenían registro de este tipo de artefactos explosivos, estuvieran pues debajo de la tierra. Así la situación en Apatzingán en específico y sus alrededores, así la situación en Michoacán. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con más información. Gracias.